Bien. Bueno, entonces les estaba comentando que van a tener un recuperatorio de lo que es la validación 4, que incluye acompañante terapéutico en la niñez y adolescencia, autismo, Asperger, trastornos, tipo de juegos, también acompañamiento terapéutico escolar, evolución de lo que es discapacidad y las diferentes patologías, y las diferentes configuraciones de apoyo. Va a ser el recuperatorio el día 15 de febrero hasta el día 17 de febrero. Y después tienen el examen de este mes, que es la validación número 5, que entra todo lo que es patologías, concepto de síndrome de Down, demencia senil, necesidades educativas especiales y Parkinson. Está en el campus, todo eso eso sería desde el lunes 20 de febrero al viernes 24 de febrero. ¿Bien? Bien. Hoy en día vamos a ver lo que es el acompañamiento en etapa terminal. Bien. Entonces, vamos a empezar con lo que es el acompañamiento, lo que es el proceso de duelo. ¿Sí? En esta primera etapa de lo que vamos a ver es todo lo referido al concepto de duelo. Vamos a aprender lo que son las etapas del mismo, la tarea que la persona debe elaborar en cada una de ellas también. Veremos los síntomas típicos de este periodo del duelo y también vamos a ver lo que son las características del acompañante terapéutico durante este periodo, lo que se debe hacer, lo que no se debe decir y también lo que no se debe hacer. ¿Bien? Entonces, lo que es el acompañamiento en la etapa terminal nos enfrenta con lo que uno más teme. ¿Qué puede ser para ustedes? La muerte. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Esto es un efecto que resulta de la extinción del proceso homeostásico en un ser vivo. Y con ello, ¿qué hace? Lleva al fin de la vida. ¿Qué sucede? Puede producirse por diferentes causas. ¿Por cuáles causas le parece que puede producirse este fin de la vida? Enfermedad. Una enfermedad terminal. Una enfermedad, ¿qué más? Un accidente. Sí. Bien, accidente. ¿Cuál? Otra. Cuando llegamos a viejos, grandes. Muerte natural. Sí. Muerte Causas natural. naturales. Bien, entonces puede ser causas naturales, puede ser accidentes, puede ser por vejez, por enfermedad, y también tenemos por suicidio o por lo que es homicidio. Bien, entonces, ¿qué es el duelo? Es la respuesta emocional humana, única, universal y dolorosa que se produce ante la pérdida de una cosa. Puede ser una mascota, puede ser una persona o algo de valor. ¿Sí? Con lo que nosotros... Sí, habíamos hablado en una clase. Sí, con lo que nosotros... Cuando uno se pierde el trabajo. Exacto. Con lo que nosotros le decía, previamente habíamos establecido algún tipo de vínculo afectivo. ¿Bien? Entonces, el proceso de duelo es un proceso de adaptación.
que conlleva cualquier pérdida que sea significativa. Bien, el duelo no es una enfermedad. Lo que son las partes de lo que es el duelo o la definición de duelo es un proceso, está en movimiento, cambia, evoluciona. También es un proceso que es normal. ¿Por qué? Porque ninguna persona está exenta de vivir un duelo ante alguna pérdida. ¿Sí? También puede ser dinámico. Al ser un proceso, lo convierte en algo que cambia, algo cambiante. No es un estado estático, quieto. También depende de qué, del conocimiento social. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sobre lo social. Es íntimo. ¿Sí? Como cada uno lo vive, también depende de su personalidad, de las experiencias que hayan vivido anteriormente. Es social. ¿Por qué? Porque va acompañado de rituales sociales, como por ejemplo los funerales que solemos hacer nosotros. Y también es activo porque se requiere del esfuerzo de esa persona doliente para la recuperación del mismo. Bien, entonces, el proceso de duelo es un periodo de adaptación a esa pérdida. También es un proceso psicológico con lo que son componentes fisiológicos y también sociales. Y lo que es la intensidad y la duración de ese proceso será directamente proporcionales a lo que es la dimensión y el significado de esa pérdida. Bien, el duelo entonces tiene distintas fases. Como primera fase tenemos lo que es la fase de entumecimiento o shock. Como segunda fase tenemos la fase de anhelo y búsqueda. Como tercera tenemos la fase de desorganización y desesperanza. Y por último tenemos lo que es la fase de reorganización. Bien. ¿Cuáles son las tareas del duelo? Hay 4 tareas. Como la tarea número 1 es aceptar esa pérdida. Como por ejemplo puede ser la negación, cuando una persona falleció y uno no puede deshacerse de sus cosas. Por ejemplo, ¿no? En la tarea número 2 tenemos que elaborar el dolor de la pérdida. Bien, uno de los ejemplos es, por ejemplo, vivir ese dolor. Bien, y no se deben utilizar en esta fase frases como, por ejemplo, cuando te dicen, sí, pero a él no le gustaría verte así, él quería verte bien, tenés que reponerte. No, porque es una fase que hay que vivirla para poder superar ese duelo. Bien. La tercera tarea es adaptarse a un mundo sin el fallecido en este caso. ¿Sí? Hay que afrontar a lo mejor nuevos roles, a lo mejor nuestra propia personalidad puede cambiar, uno le busca sentido a esa pérdida también. Bien. Y en la tarea número 4 es hallar una conexión perdurable con el fallecido. ¿Sí? ¿Cómo no olvidarlo? Obviamente a esa persona, a ese ser querido, pero que al mismo tiempo poder continuar con nuestras vidas. Bien. Lo que es el duelo
tiene síntomas. Tenemos síntomas emocionales, como puede ser la culpa, puede ser la tristeza, el enfado, la soledad, estar insensible, entrar en un estado de shock también, como síntomas cognitivos. Tenemos, por ejemplo, que puede suceder son alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, confusión, preocupación, incertidumbre. Bien, como síntomas conductuales podemos tener diferentes trastornos, como puede ser el trastorno del sueño, el trastorno de alimentación, ¿sí? Podemos soñar con eso que se perdió, podemos tener también conductas de evitación, evitar ciertas cosas que recuerden. Otro de los síntomas puede ser hiperactividad, puede ser llanto, llorar, ¿sí? La búsqueda de ese fallecido, por ejemplo, tener conductas distraídas, o también lo que es el aislamiento social. Y en los síntomas orgánicos nos puede suceder que tengamos falta de aire, falta de energía, que la boca se nos seque, ¿sí? Sentir esa opresión, ese dolor en lo que es el pecho, un vacío en lo que es el estómago, el nudo en la garganta que decimos. Bien. Y tenemos diferentes tipos de duelo. Tenemos lo que es el duelo normal, que se transitan las etapas estas del duelo y se elabora la pérdida en un tiempo prudencial sin generar mayores dificultades. Bien, luego tenemos lo que es el duelo bloqueado, y acá ¿qué sucede? Se niega directamente la pérdida. También puede ser que se evite el trabajo del duelo, estas tareas. Bien, y existen bloqueos que son emocionales y son cognitivos. Luego tenemos lo que es el duelo complicado. ¿Qué sucede? Todos estos síntomas y las conductas de riesgo se sostienen en el tiempo. Pasa mucho tiempo y no se supera este duelo. ¿Por qué? Porque no se hicieron las etapas correspondientes del duelo. Y también tenemos lo que es el duelo patológico, que este se define por la intensidad y la duración. ¿Sí? Es la persistencia y la intensidad de los síntomas que lleva a detener, por decirlo de alguna manera, o hacerle un parate a lo que es nuestra vida, a nuestra vida social, a nuestra vida laboral, a nuestra vida académica, si es que estamos estudiando. Y como último tenemos lo que es el duelo patológico. El duelo patológico se caracteriza, mejor dicho, por que la persona puede quedar anclado en alguno de los síntomas que hemos nombrado antes, como puede ser tristeza, culpa, ira. ¿Sí? También tiene pensamientos reiterativos sobre la situación del fallecido. No puede hablar no puede hablar de la pérdida de esta persona sin angustiarse. ¿Sí? Tiene también síntomas físicos similares a los del fallecido. Bien. También otra cosa que sucede en lo que es el duelo patológico son las fobias a las enfermedades del fallecido, a lo mejor que tuvo.
se identifica excesivamente con el fallecido, o sea que lo imita, tiene cambios conductuales que son excesivos y tiene impulsos que son destructivos hacia uno mismo o también hacia los demás. Bien, entonces lo que es acompañar en este proceso de duelo, tenemos que escuchar activamente, tenemos que facilitar lo que es la comunicación, establecer obviamente un vínculo empático, ¿sí? Otra cosa es informar, anticipar fechas y situaciones, ayudar a tomar decisiones, a solucionar problemas, a adquirir a lo mejor habilidades, ¿sí? Otra cosa es permitir la narración repetitiva de lo que es la muerte, ¿sí? Hablar de los sueños, por ejemplo, de las presencias que a lo mejor esta persona ve. Con respecto a lo que se debe y lo que no se debe hacer frente al duelo. Las cosas que no se pueden hacer es, por ejemplo, decirle, lo estás haciendo muy bien. ¿Sí? Otra cosa es decirle nosotros lo que tiene que hacer. Otra cosa es decirle, llámame si necesitas algo. Bien. También otra cosa es sugerir, lo que no se puede hacer es sugerir que el tiempo cura todas las heridas. ¿Qué les parece esta frase? Son todas frases hechas. Sí, pero el tiempo cura todas las heridas. A veces sí, a veces no. ¿En No qué todo. caso sí, en qué caso no? Poneme un ejemplo, Aldo. Y por ahí hay gente que ante algún fallecido cae en una depresión y yo conozco casos de gente después ha fallecido. El famoso falleció de tristeza. Uh-huh. El ejemplo de personas grandes, ancianos que han vivido ellos toda su vida y uno fallece y la persona que queda depresiva y después al año fallece. Ese es, me parece, un ejemplo. Convivieron toda Bien, su vida juntos y sí, después uno escucha el famoso falleció de tristeza, porque ya le faltaba el compañero que tuvo toda su vida. les pregunto, les doy un ejemplo y les pregunto. Vamos a hacer una suposición. Tenemos un abuelo, abuela, como quieran, que tiene 95 años. ¿Sí? Vivió toda su vida normal, feliz, contento, fallece. Y por otro lado, tenemos a un hijo que repentinamente fallece. ¿Cuál se supera más rápido? ¿Creen ustedes? Eh, el abuelo. La del anciano, sí. ¿Por qué? Sí, porque tiene la vida hecha. Sí, tenía una vida vivida. Yo en mi caso creo, no es la realidad y no es que pasa siempre. Creo que lo del anciano es como que uno ya lo va esperando, que en algún momento va a suceder, ¿por qué? Porque es una persona adulta mayor, que vivió mucho tiempo y sabemos que no superan tanto tiempo, tanta edad. En cambio, Sí, es una como que uno se va muerte preparando. exacto. Sí. Pero vamos a suponer el abuelo. Tenemos un abuelo de tanta edad, no importa, y de repente le agarró una enfermedad y a los días falleció. No es lo mismo que el que tenía 95 o 98 años, porque es repentino. Claro. Para pensar.
Bien, otra cosa de que no se puede hacer es decir, sé cómo te sientes. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no hay que decir sé cómo te sientes? Es que todos tenemos distintos tiempos para recuperarnos. No todos ocupamos lo mismo. Exacto, y puede ser otra de las cosas que a lo mejor, Lili, lo que vos sentís y lo que yo siento hacia esa pérdida no era igual. Claro, Entonces, no era lo mismo, sí. ¿sí? Sí, por ahí tratar de ponernos en el lugar del otro, sí, sí, porque uno trata de ponerse del otro lado para ver cómo se siente esa persona, pero sentir lo mismo, nunca. Bien, lo mismo que pasa en una relación. Obviamente lo que yo siento por mi esposo a lo mejor no es lo mismo que él siente hacia mí. Y es aceptable. Bien. Otra cosa que no se debe hacer es utilizar frases como hay otros peces en el mar. ¿Entiendes? No hay, nadie es igual a nadie, ni los peces del mar, ni nosotros, ni el arbolito, ni la plantita que nosotros adorábamos y se nos secó. No. Bien. Y otra cosa que no se debe hacer es intentar que la persona se dé prisa, se apure en superar ese dolor. Y obviamente animándola a regalar a lo mejor las posesiones del difunto. Eso también es parte del duelo. ¿Sí? Bien, las cosas que sí se pueden hacer es estar ahí, acompañar a la persona, ¿sí? Si el paciente a lo mejor cuenta historias de la persona, hay que escucharlo, ¿sí? Permitir que comparta todos esos recuerdos de ese ser querido, hacer espacio para lo que es la escucha activa, ¿sí? Y atender lo que son todas sus necesidades para que se pueda establecer un vínculo de confianza con él. Bien, ahora vamos a pasar entonces en concreto a lo que es el acompañamiento en etapa terminal. Bien, acá que vamos a abarcar las particularidades del paciente que es terminal y oncológico. Y vamos a ver las posibles reacciones de los familiares, los tipos de familias que acompañan en este proceso terminal del paciente, las funciones del acompañante terapéutico. ¿Sí? También vamos a ver las etapas de aceptación de la enfermedad terminal, el concepto de lo que es los cuidados paliativos. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a comenzar con lo que es el paciente oncológico. El cáncer. El cáncer proviene del griego carcinos, es lo que se corroe, corrompe o se consume. Bien, cuando hablamos del cáncer, estamos hablando de una enfermedad neoplásica originada por multiplicaciones desordenadas de las células de un tejido u órgano que provocan cambios a lo que es a nivel celular, dando origen a lo que son los tumores malignos. Bien, entonces el cáncer afecta en diferentes grados la interrelación psiqui-soma. Bien, el paciente oncológico
tiene derecho a estar informado acerca del diagnóstico y también de su tratamiento. También pueden aparecer síntomas de depresión. Sucederán también lo que son los cambios psicológicos, como la pérdida de la autonomía, de la independencia, de los roles a lo mejor que han adquirido en la vida, y también afectará a lo que es el estado de ánimo o el estado anímico de la persona. ¿Qué sucede? Los recursos que esta persona cuente en ese momento hará que pueda enfrentar la enfermedad o no los cambios. ¿Bien? ¿Qué sensaciones tienen estas personas antes del diagnóstico? Mayormente, o a la mayoría, se cuestiona, porque a mí, ¿qué hice yo? ¿Por qué me sucede a mí? Hay tanta gente mala en el mundo y me sucede a mí. Y los sentimientos que aparecen son los sentimientos de culpa, los sentimientos de ansiedad, miedo, impotencia. Bien. Con respecto a la familia del paciente oncológico, lo que es el impacto de la enfermedad produce una desorganización a nivel familiar. ¿Sí? Se distorsiona lo que es ese funcionamiento habitual que había. También tiene importancia cuál es el miembro de la familia que se enferma, la edad que tiene, el lugar que ocupa en la familia, la etapa vital de ese paciente. Bien. Con respecto a lo que es la familia del paciente oncológico, dijimos que había diferentes tipos de familias. Tenemos, en primer lugar, la familia simbiótica. Las familias simbióticas, que son aquellas que desestructuran fácilmente ante un nuevo emergente, ¿sí? Dado que sus integrantes presentan fallas en lo que es la constitución de la individualización. Bien, se enferma un integrante y se enferma toda la familia. Luego tenemos lo que son las familias esquizoides, que son aquellas familias con un alto grado de individualización. ¿Sí? Es decir, que hay una separación afectiva entre sus miembros. ¿Y qué sucede acá? El enfermo percibe ese abandono. Y por último tenemos las familias sostenedoras y receptoras. ¿Qué sucede en estas familias? Se aceptan las indicaciones terapéuticas y también presentan una buena interacción con los profesionales. ¿Bien? Bien. Con respecto a las familias, tenemos dos pronósticos familiar, podríamos decirlo. Tenemos el buen pronóstico familiar y el mal pronóstico familiar. En lo que es el buen pronóstico familiar, que sería lo aceptable, lo que estaría, ¿cómo decirlo? De 10, que sería genial que suceda siempre. En el buen pronóstico tenemos la aceptación familiar.
¿sí? Las expresiones de afecto claro y directo. Hay una alta tolerancia también de los miembros de la familia. No hay violencia y hay un buen manejo de la culpa. ¿Sí? Y en estos de los buen pronósticos familiar también hay utilización de lo que son los recursos sanos. Y en lo contrario, que sería el mal pronóstico familiar, tenemos lo que es la negación, la no cohesión y el apoyo familiar. Hay culpa, falta de afecto. Hay una comunicación cerrada, podríamos decirlo, o ineficiente. Y hay violencia. Bien. Con respecto a las etapas de la aceptación de esta enfermedad, son varias. Como la fase número 1, podemos poner el shock, la negación y el aislamiento. ¿Sí? Esto constituye la reacción inicial. La persona enferma, ¿qué sucede? Niega la evidencia de la enfermedad. ¿Sí? Mantiene esa esperanza del error del diagnóstico. ¿Qué sucede? Los pacientes que no superan esta fase, ¿qué hacen? Realizan ¿cómo decir? Mejor dicho, van de médico en médico, de distintos médicos, de distintos sanadores, para ver si ese diagnóstico es erróneo. No lo aceptan, están negados. Bien, como fase número 2, tenemos la ira y también la irritación. En esta fase, ¿qué sucede? Se focaliza lo que es la angustia, responsabilizando a algunos de su propia enfermedad. O sea, lo que busca es esa causa-efecto. El médico tiene la culpa, mi familia tiene la culpa. Y en otras ocasiones también se responsabilizan hacia uno mismo. Es culpa mía. Y en esta fase tiene una pregunta característica. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Como fase número 3 tenemos lo que es el pacto o negación. La persona enferma intenta negociar lo que es la curación. Esta es una fase corta, ¿sí? Y tiene también cierto grado de connotaciones infantiles. ¿Sí? En esta fase de pacto o negación ya se ha aceptado la idea de la muerte. Bien. Como fase número 4 tenemos la depresión. Las personas entran en un estado depresivo ante las repercusiones que la enfermedad tiene en su propia vida, en la de la familia, en la de su actividad laboral, en la de su vida social. ¿Sí? Toma conciencia de la pérdida de la vida. Mayormente las personas en esta etapa se retraen, también se enlentece o se anula lo que es la vida social, se aísla. ¿Sí? Y se inicia un progresivo abandonamiento y pueden aparecer las ideas suicidas.
Bien. Como último, tenemos la fase número 5, que es la fase de aceptación. En esta fase, entonces, la persona enferma reconoce finalmente este problema. Acepta también la muerte como algo que quizás sea inevitable. En la aceptación, el paciente ya ha dejado de luchar, ¿sí? Aunque en esta etapa normalmente lo va a acompañar un sentimiento de mucha tristeza, ¿sí? También puede sentir un inmenso deseo de paz y de tranquilidad. En esta última fase de aceptación, yo particularmente, lo digo yo, lo tomo como la fase de, ay, se me fue la palabra ahora, de rendición. ¿Se entiende? Bien. Bien. Entonces, con respecto a las etapas de aceptación de la enfermedad terminal, dijimos que teníamos la negación, el enojo, la negociación, la depresión y la aceptación. Bien, ahora vamos a pasar a lo que son los cuidados paliativos. El objetivo de estos cuidados paliativos es atender al enfermo y a su familia de forma integral, cuidando los aspectos tanto físicos, psicológicos, sociales y espirituales. ¿Sí? Nosotros tenemos que procurar al máximo ese bienestar lo mejor posible. Bien. Paliativo, en sí la palabra paliativo, supone relativizar los tratamientos y obviamente sus posibles beneficios. ¿Sí? Nosotros debemos asistir y acompañar hasta la muerte. ¿Bien? Con respecto a la calidad de vida de estos cuidados paliativos, tiene significado diferente para cada persona, obviamente. Se evalúa a través de parámetros de la funcionalidad, tanto física, psíquica y social. Hay diferentes factores, obviamente, que influyen en esta calidad de vida, como puede ser la independencia funcional, física, psíquica y también económica. Otros factores pueden ser cómo se acepta la vida en su casa, con los suyos, con su pareja. También otro factor son las relaciones familiares, sociales, ¿sí? La soledad, sabemos que presenta un factor negativo en todo esto. Otro de los factores que influyen en esta calidad de vida es tener objetivos, tener metas, favorecer lo que es la autoestima. Bien, entonces, el rol del acompañante terapéutico con pacientes terminales, primeramente es entablar el vínculo, ¿sí? Tratar de que acceda nuevamente a esta realidad, la contención, ¿sí? Se deberá trabajar también con el silencio,
con los gestos, respetar los tiempos del paciente. También podemos acompañar a preparar, por decirlo de alguna manera, el ambiente para que el enfermo de alguna etapa terminal se pueda despedir. Bien, y otro rol que debemos cumplir es acompañar a la familia antes y después. Bien. Bien. Tenemos diferentes terapias, como puede ser la terapia del dolor, ¿sí? Esta que se postula la existencia de mecanismos de modulación del dolor. Bien, el dolor conlleva emociones, esas emociones pueden traer dolor también. Los factores físicos pueden causar dolor y tanto el dolor puede causar ciertos factores físicos, los pensamientos, las relaciones. Bien, con respecto a lo que son los factores físicos, puede haber lo que es tensión muscular, ¿sí? Posturas inadecuadas, por ejemplo. Con respecto a los factores emocionales, puede haber ira, depresión, ansiedad. Luego tenemos factores cognitivos, que son pensamientos, como por ejemplo, que jamás voy a superar esto. Bien, en factores cognitivos también tenemos cuando la persona se centra en el dolor. Y también tenemos factores sociales que pueden ser falta de apoyo de la familia, falta también de actividad social, falta de confianza con el médico. Bien, esos son los que nombré recién, son factores que abren la puerta, ¿sí? Y aumentan el dolor. Pero también tenemos factores que cierran la puerta y disminuyen ese dolor. Como puede ser en factores físicos, la medicación, ¿sí? En factores emocionales puede ser la alegría, la relajación. En factores cognitivos puede entrar ahí lo que es la distracción, los pensamientos positivos. Bien. Y en factores sociales, obviamente actividades sociales, también puede entrar en sentirse comprendido por los demás. Bien. Entonces, tenemos diferentes factores en esto de la teoría de la puerta, se llama. Bien, por eso dijimos factores que abren la puerta y factores que cierran la puerta. En estos factores, que son factores moduladores, dijimos que teníamos físicos, emocionales, cognitivos y sociales. Bien, entonces en esta terapia del dolor se puede elaborar la lista de cuáles pueden influir a que la puerta se abra y el dolor se identifique. ¿Entiendes? Bien. Bien. Entonces, tenemos diferentes
aportes de lo que es la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué hace? Es efectiva en la reducción de ese agobio emocional. ¿Sí? Puede ser administrada también en forma de un periodo que sea breve de tiempo. Y es adaptable esta terapia para tratar los problemas relacionados con el control de los síntomas. ¿Sí? También con el modo o los modos de participación del paciente y de su familia en esa mejoría de su calidad de vida. Bien, entonces los aportes de lo que es la terapia cognitivo-conductual, que hace, disminuye los efectos colaterales, ayuda también a aumentar la efectividad de los tratamientos, ayuda a mejorar esa regulación anímica, también disminuye las consultas innecesarias a lo que es el equipo médico tratante. ¿Bien? Ujú. Bien. Y también acota el tiempo de recuperación del paciente luego de las intervenciones médicas. Bien. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Entendió? ¿Les quedó algo ahí dando vuelta? No, interesante, me gustó la clase, muy linda. Bien, la próxima clase vamos a comenzar con la introducción a lo que es el consumo de sustancias. Bien, en el campus, si no me equivoco, subí todo lo que vamos a ver hasta el final. No son muchos temas los que nos quedan. Tenemos, dijimos, el consumo de sustancias, ludopatía, me parece que es el otro. ¿Alguno tiene el campo abierto? No. No, yo no. Déjenme buscar. Después tenemos conductas adictivas, también eso, me acuerdo que creo que lo subí, si no me equivoco. Y a ver, va todo relacionado con las adicciones. Tenemos obviamente el rol que ocupa el acompañante terapéutico en estas patologías de consumo. Hasta que me abra. Esa es otra cosa que anda mal por acá, el internet. El internet o mi computadora, no sé cuál de las dos, la verdad que capaz que me tiro más por mi computadora que por el internet. En todos lados anda mal internet. Ay, sí. Está todo tildado, no me abre una página. Bueno, no me lo va a abrir. Pero bueno, vamos a empezar con lo de consumo para la próxima clase. Recuerden el examen el día 20 y el recuperatorio el 15 de febrero, por favor, a no olvidarse. Otra cosa que quiero El 20 al 24 era el... Del 20, el examen del 20 al 24. Al 24, ¿no? Okay. No me hagas confundir, Lili. Y el recuperatorio del 15 al 17. Ese sí. Ya me cambiaste de tema y ahora no sé lo que iba a decir. Sí, ya me acordé.
A veces se me dispersan las ideas. Otra cosa que les quería comentar es que aquellos que no han llegado a la nota tanto del recuperatorio como del examen en sí, que es un 7, recuerden que tienen que tener todo aprobado para el examen final, van a tener que hacer un trabajito práctico extra antes del examen, obvio. Sí. ¿Bien? Trabajito práctico, a lo mejor investigación, no es muy complicado, de los temas que quizás les faltó para llegar a la nota. ¿Bien? Nota, sí, para el examen final. Ok, sí. Para el examen final. Bien, es un trabajito extra que los demás no lo van a tener. Los que vienen bien, prepárense nomás. Que el examen final lo habíamos puesto para, desacuerdo, para el 25 de marzo. Va a estar abierto del 25 de marzo hasta el jueves 30. ¿Bien? Sí. Bien, perfecto. Entonces, nos estamos viendo el lunes próximo, no porque es feriado, sino Sí. el otro que es lunes 27. 27. 27. Sí, porque el lunes Ok. 27 de febrero. ¿Bien? Sí. Bueno, Nos estamos viendo. Entonces, un saludo a los dos. Bueno, que estén bien. chao, hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.